Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, nada puedo hacer. Gracias, Señor Jesús, gracias. Él resucitó, mis hermanos. Esta es nuestra esperanza, nuestra seguridad. Esa es nuestra fortaleza, nuestra seguridad como cristianos, ¿verdad? Que Jesús resucitó. Y podemos ir a la tumba de tantas personalidades famosas, inteligentes, sabias, pero ahí están sus huesos, ¿sí? Pero puedes ir a la tumba de donde estaba Jesús, no hay nada, piedras nada más, y la gente va y le soba a ver si algo pasa, pero el Señor resucitó, mis hermanos, no está ahí. Amén. Está la tumba del rey David, está la tumba de Salomón, está la tumba de muchos de los profetas, pero la tumba de Jesús, mis hermanos, está vacía. No lo encuentran. ¿Dónde está el cuerpo? Porque el Señor resucitó. Y ese es el tema, mis hermanos, que hoy queremos compartir. Haced esto en memoria de mí, dice la Escritura. Y vayamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Rápidamente vamos a hacerlo porque hoy tenemos el deseo de conmemorar la Santa Cena. Y la historia es muy hermosa, la historia de la Biblia nos habla de esto muy hermoso. Lucas 22, en el versículo 19, dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, todo lo que nosotros hacemos como cristianos debe de ser en memoria de Él. No es por tradición, no es por religión, es en memoria de Él. Hoy celebramos, mis hermanos, el día de la resurrección. Bueno, el día de la Pascua. Ahora vayamos ahí mismo, en Lucas 22, pero en el verso 1, de ahí mismo de Lucas 22, verso 1, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba ¿cómo? La Pascua. Fíjese bien, Jesús está entrando en esta última semana, que hoy culminó la semana, la que le llama la semana principal, la Semana Santa. Y días previos, mis hermanos, Jesús está haciendo acontecimientos proféticos en cuanto a tomar, en cuanto a decir, en cuanto a caminar, en cuanto a todo lo que Jesús estaba haciendo. Estaba cumpliendo proféticamente todo lo que la Biblia estaba hablando. Y aquí dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es eso? La fiesta de los panes sin levadura. Había una celebración que el pueblo de Israel tenía que hacer todos los años. Una de ellas era exactamente esta: la fiesta de los panes sin levadura, porque se llama la Pascua. ¿Cómo se llama? Bueno, usted a lo mejor sabe que todos estos días son interesantes porque tenemos que celebrar la Pascua, la Semana Santa y Pascua. Nos vamos de vacaciones, días de asueto, de descanso para muchos y para la gran mayoría, y bueno, y celebración por aquí, celebración por allá, y bueno, que alguna celebración más tradicional que otra, y algunos dicen: no, esta ya tiene 25 años que la celebramos, ¿verdad? No, y se jactan de quién tiene más tiempo, quién lo hace más dramático.
No, aquí sí los crucificamos de veras, otros dicen. Aquí sí les sale sangre de a debis. Dicen muchos, ¿verdad? En muchos lugares, y son famosos por toda esa celebración, ¿verdad? Iztapalapa, pues es uno de los que se menciona así como que, que hazte cuenta que lo crucifican al pobre hombre digo, al que está personificando a Jesús, ¿no? Pero ese es el tipo de celebraciones. Pero fíjense bien, Jesús estaba llevando y estaba entrando exactamente, acercándose a la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Bueno, muy pocos lo saben, pero la primera Pascua, mis hermanos, no fue celebrada en un templo, ni con cánticos de alegría, ni con fiesta, ni con kermés, no. Esa celebración fue vivida en un silencio total, a puerta cerrada en cada hogar. Porque algunos pueden preguntarse, oye, ¿y de dónde viene la Pascua? ¿Y qué significa? Estaba platicando que mi hija, con unos amigos, decidieron, no sé, hablando de amigos que no son cristianos, pues, ¿no? Y decidieron ver la película de la Pasión, ¿verdad? La Pasión de Jesús, esa famosa que a todos nos hizo llorar en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces la gente, los amigos que estaban ahí con mi hija, se preguntaban, oye, ¿quién es ese? Entre ellos no conocían absolutamente nada. Y se me hace así como que yo pensé que todo el mundo sabía, pues de perdida, quiénes eran los apóstoles. No los nombres, a lo mejor, pero sí, quién es fulano y quién es un tal, y ese quién es y no sabían absolutamente nada. Y mi hija tenía que decirle, ay, pues ese es Pilato, pues este es hombre, se llama Pedro porque lo negó. Y le decían a mi hija, ¿y tú cómo sabes tanto? Y luego mi hija le dice, no, me asombra más bien que ustedes no sepan nada. Y la gente sabe porque ha visto, porque en las películas, y pues ya la tradición marca muchas cosas pero hay veces que no sabemos ni de dónde viene la Pascua, mis hermanos. Entonces, la primer Pascua no fue una celebración gozosa, de algarabía, de alegría, sino ni siquiera en un templo. Fue vivida de un silencio total, a puerta cerrada, en las casas del pueblo de Israel. Es un pueblo entero donde estaba sometido a un silencio total, porque estaba descendiendo la muerte sobre toda esa nación. Esa es parte de la historia bíblica. Y mientras en esa noche, mis hermanos, en esa oscuridad absoluta de Egipto, cada casa fue marcada con sangre. Y esto, mis hermanos, nos enseña que no fue una costumbre religiosa, como hoy la gente hace tantas cosas sin entender verdaderamente el significado. Ahora entiendo por qué cuando Jesús nos invita a que cuando celebremos la Santa Cena, dice, háganlo en memoria de mí. O sea, cuando dice háganlo en memoria, quiere decir que debemos de tener el entendimiento de el por qué hacemos como cristianos lo que hacemos. No es para nosotros una tradición, no es para nosotros una cultura mexicana, no es para nosotros una kermés, no es una fiesta, no es algo que simplemente se le antoje hacer a la gente. No, nosotros lo hacemos en memoria de Jesús, en memoria de nuestro Dios. Entonces, así era esta noche que fue la primer Pascua, mis hermanos, en una obscuridad total. Y esas casas, mis hermanos, debían estar marcadas con sangre. Esa sangre, ¿de dónde venía? Tenía que salir de algún lugar, ¿verdad? No había otro lugar más que degollar a un cordero. Entonces, un cordero. Ok, piensen bien esas palabras. No fue esa costumbre religiosa, fue una señal de vida o de muerte. Si alguien o alguna casa no tenía esa marca, mis hermanos, pues era la fatalidad para ese hogar. Pero cuando la señal era que esa sangre estuviera marcada en el dintel de sus puertas y de ventanas, entonces el ángel de Jehová pasaba de largo, porque había un pacto.
O sea, pasaba de largo. Eso es lo que significa Pascua, pasar de largo. ¿Por qué? Porque era un compromiso, era un pacto que se hizo entre la nación israelita y Dios. Ok, ustedes marcan sus puertas y ventanas con esa sangre de, no cualquier animal, de un cordero. Fíjense, allí estaba ya, mis hermanos, tipificando a alguien que hace muchos años después vendría. Muchos años. Y tal vez claramente no pensaba la gente pues que iban a llegar a vivir ese momento donde se iba a cumplir, pero simplemente estaban en una obediencia a lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque era de vida o de muerte. O sea, no era un momento para hacer fiesta y alegría. No. Como muchas personas sin entenderlo celebran la Semana Santa y la Semana de Pascua, sin entenderlo, ¿verdad? Esa noche, mis hermanos, fue una noche donde tenía que ser una señal de vida o de muerte. Entonces, la Pascua no comenzó con tradiciones, ni liturgias, ni rezos, ni alguien que se le ocurra, a ver, vamos a hacer esto y eso. No, estaban a puerta cerrada porque comenzó con dolor, comenzó con sangre, con libertad y con un mandato directo del cielo, del Señor Dios mismo, ¿sí? Y fue una noche en la que cada familia hebrea tuvo que decidir entre obedecer a Dios o arriesgarlo todo. Y eso, mis hermanos, desde ahí el Señor nos está enseñando: o crees y te salvas, o dudas y no entras al pacto y te pierdes. No puedes estar viviendo, no podemos como cristianos estar viviendo solamente con tradiciones, con culturas, ¿sí? Con formas. No, yo ya fui a los 7 templos, y es más, le eché uno más por si no lo hice bien alguno. No, pero al final, pues bueno, me eché unas empanaditas. Pues, ¿a quién no le gustan las empanadas? Están ricas, ¿no? Todas esas tradiciones, está bien, hágalas o no las haga, no van a afectar su vida espiritual. Pero nosotros sabemos y entendemos claramente que eso para los cristianos no debemos de andar haciendo esos ritos, esas costumbres y esas tradiciones, mis hermanos, no. ¿Por qué? Porque fue una noche totalmente distinta a lo que hoy se celebra. Entonces no hubo tradición, no hubo liturgias, sino había dolor. Había un derramamiento de sangre. Con esa libertad, ¿sí? Y fue una noche en la que cada familia hebrea tuvo que decidir entre obedeces a Dios o lo arriesgas todo. No va a pasar por aquí, ¿cómo crees? ¿Cuántos tal vez no dijeron? No pasa nada. Ay, esos cuentos siempre han estado diciendo eso. No es cierto. Bueno, hacedlo en memoria de mí, dice el Señor. Bueno, pasó el ángel. Puedo pensar que algunas familias israelitas se arriesgaron y dijeron: no pasa nada, no mate nada, no. Eso es una costumbre de que no funciona, no lo hagan. Bueno, aquel sacrificio, mis hermanos, de un cordero sin defecto, tenía que ser comido deprisa, bajo la amenaza del juicio que fue dado por Dios, ¿sí? En un acto de fe momentáneo, cumpliendo todas las profecías, ¿sí? Que se avecinaban sobre ese cordero, porque eso era una sombra de algo mucho más grande que vendría siglos después. ¿Pueden entender eso? El israelita en aquellos tiempos, desde el Éxodo, estaban haciendo algo, ¿sí? De la sombra que habría de venir en un tiempo. Ellos estaban ya celebrando la primer Pascua. Nada tenía que ver con lo que hoy, o la forma en que la gente que no conoce al Señor celebra esos días, ¿verdad que no? Absolutamente nada. Ese cordero, mis hermanos, que tenía que ser sacrificado en ese momento, tendría que ser sin defecto. ¿A quién le suena, para empezar, cordero? ¿Quién es el cordero de Dios? Jesucristo. Sin defecto, sin pecado, sin contaminación. Por eso, ese cordero que Dios en el Éxodo les dijo cómo tenían que sacrificarlo,
y qué cualidades debería de tener el corderito que iban a sacrificar. Tenía cualidades que tipificaban exactamente las cualidades divinas de nuestro Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, cada vez que leo la Biblia y cada vez que estudio más de la palabra, me doy cuenta de que Jesús es la verdad y me enamoro cada vez más de Él. Cuando alguien se aleja de las Escrituras, se aleja de la palabra, ya no puede entender. Vienen las dudas, vienen las críticas, viene el enemigo y roba esa semilla y no hay crecimiento. Por eso mucha gente empieza a decir, esa es una tradición, mira, vamos a celebrarla nada más, pero no tiene importancia. Claro que es de vital importancia, mis hermanos. Ese día de la Pascua, mis hermanos, se estaba arriesgando todo en un pacto. Dios les dijo, si ellos ponen la sangre, yo paso de largo y no entro a la casa donde está marcada con esa sangre. Algunos creyeron, otros no creyeron, definitivamente. Pero, hermanos, el juicio estaba dado por Dios ahí. Aquel juicio entonces, o el sacrificio de ese cordero sin defecto, comido de una manera deprisa, bajo la amenaza de ese juicio que vendría, fue mucho más que ese acto de fe momentáneo. Fue una profecía viviente, una sombra de algo mucho más grande que vendría. Esta historia bíblica que estamos leyendo sobre Éxodo, mis hermanos, es una historia donde desde el libro de Éxodo hasta los evangelios, fíjense, y hasta Primera de Corintios, descubren el verdadero significado de ese día. ¿Qué ocurrió realmente en Egipto? ¿Por qué Dios mandó marcar las casas con sangre? ¿Qué relación tiene esa noche con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Y lo más importante, ¿qué cambio ha dado tu vida cuando puedes entender ello? ¿Qué cambios hay en tu vida? Lo que comenzó entonces con un cordero en Egipto, terminó con el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy en día, mis queridos amigos y hermanos y todos los que nos están viendo por el internet también, hoy día para millones de personas alrededor del mundo, la palabra Pascua simplemente ha perdido su profundidad. Porque para algunos pues es un día feriado, religioso, para otros es una celebración cultural llena de ¿qué? De dulces, de conejos, de huevos, decorados, incluso entre quienes asisten a la iglesia. Fíjense, todo acto, mis hermanos, que hagamos sin entender verdaderamente su propósito espiritual, viene siendo una aberración a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que hagamos como una tradición, como una costumbre, ¿sí? Y que no esté marcada con la palabra del Señor, viene siendo una aberración. ¿Por qué? Porque bueno, algunas costumbres se le hace muy bonita a la gente, una tradición que nuestros padres han llevado por años y por años, y pues ya aquí estoy yo también. Qué bonitas costumbres. Está bien, pero no son lo que a Dios le agrada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el verdadero Cordero vino a caminar y a enseñar cómo vivir, mis hermanos, inclusive murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, derramando su sangre. Eso quiere decir que Él cumplió todos los ritos, todas las formas, todos los mandatos de la ley. En Él fue cumplida. Si nosotros volvemos a querer instituir ritos, costumbres, formas del Antiguo Testamento en este punto, estamos diciendo: Jesús, no fuiste suficiente. Sí lo hiciste, pero te faltó algo. Necesito que mi corazón sienta más rico. Necesito sentirme más emocionado. Y hago esto. Por eso no es una celebración cultural en la cual hoy el día pues la gente anda escondiendo huevitos y que los encuentren por ahí. Y bueno, hay regalitos para que el que los encuentre. Y entre más encuentres, pues más regalitos tienes. Mis hermanos, todo esas son acciones que están fuera de la palabra del Señor.
La Pascua bíblica, mis queridos amigos, no es un invento humano tampoco, es una revelación divina. Es uno de los momentos más dramáticos, más simbólicos y más reveladores de toda la Escritura. Todo fue escrito con un propósito. Y fue en ese día que Dios nos reveló y que Dios revela a su pueblo estando oprimido. Fue el día en que mostró su plan, el principio de su plan eterno para rescatar a todos y a toda la humanidad. Bueno, desde su primera mención en el libro de Éxodo, la Pascua está cargada de significados que van mucho más allá de eventos históricos. ¿Por qué? Porque nos habla de juicio, nos habla de sustitución. Tú deberías de haber estado ahí en esa cruz. Tú eres el culpable y sin embargo fuiste declarado inocente porque el Cordero murió por ti y por mí. Ahí celebramos nosotros la Pascua. Es un significado entonces, mis hermanos, que es de sustitución, de redención, porque Él pagó por nuestros pecados. Pero también es un significado de libertad y de sangre. Y lo más importante e impactante de todo esto, mis queridos amigos, es cada detalle que Dios estableció en aquella celebración. No solo tenía sentido en ese momento que estaba celebrándose esa primera Pascua, sino que apuntaba al cumplimiento futuro que transformaría el significado de la Pascua para siempre. Por eso, mis hermanos, qué coincidencia, vamos a llamarle así, que Jesús, ahí en Lucas 22, que Jesús exactamente estaba entrando cuando se estaba celebrando o se debía celebrar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Entonces, ante los ojos de todos los que estaban en ese lugar, pero ante los ojos de toda la humanidad, Jesús estaba diciendo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan sin levadura. Entonces ahí estaba mostrando. Por eso Jesús no evitó la Pascua. Él cumplió también con ese momento, porque en Él estaba estableciéndose el cumplimiento de toda ese ritualismo de la fiesta. Sino que Jesús abraza la Pascua, la redirige, la explica, enseñando que Él era el centro de todo aquello que hace muchos años, en esa noche en Egipto, había sido representado. Vamos entonces, mis hermanos, a entender que no se trata de solo lo que ocurrió allá en esa noche en Egipto, sino de lo que Dios quiere aún hacer en nosotros hoy en día. Vamos a recordar que Israel llevaba más de 400 años de esclavitud. ¿En dónde estaba Israel esclavo? En Egipto, una de las naciones poderosas, si no la mayor, pero ahí estaba Israel. Ahora, ¿cómo había llegado Israel ahí a caer en manos de los egipcios? Bueno, recuerden que comenzó con la llegada de José. ¿Se acuerdan? A José, sus hermanos le hacen tranza, lo venden y ¿cuánto me das? Lo vendió ahí a unos de la caravana, los de las caravanas lo vendieron acá y total, cae en manos de los egipcios, ahí de un hombre importante como esclavo. Bueno, y la familia de José, pues por acá sufriendo porque había una gran hambruna. Y en Egipto había abundancia. Entonces ahí su familia, mis hermanos, se había transformado en una opresión sistemática. El faraón, en aquel tiempo de José, vio exactamente el crecimiento de ese pueblo hebreo. Hermanos, los hebreos estaban creciendo como los mexicanos crecemos, ¿sí o no? Multiplicad la tierra, dijo el Señor. ¿Y qué hacemos? Como buenos matrimonios, pues vamos, porque hay mucha tierra que conquistar. Y así estaba el pueblo hebreo. Estaban creciendo y se estaban convirtiendo en una amenaza para los egipcios. Entonces habían crecido de tal manera que ese pueblo hebreo, con el paso de las generaciones,
también se convirtieron en esclavos. El faraón dijo, no, déjame esclavizarlos. Déjame esclavizar, porque ellos van a crecer y en algún momento se nos van a rebelar. Como son tantos, nos van a amontonear y Egipto va a caer. Entonces dijeron, vamos a esclavizarlos, órale, que sean ahí, que hagan ladrillos, órale, que cultiven el campo. Y ahí estaban. Pero de todos modos, hermanos, no había manera de parar el crecimiento de Israel. Entonces, pero se vieron forzados a trabajar como esclavos, obligados, trabajando en un imperio donde ni siquiera era el suyo. En medio de esa esclavitud, Dios escucha el clamor de su pueblo. Y a través de ¿quién? De Moisés, mis hermanos, comenzó a ejecutar su plan de liberación. Dios había enviado 10 plagas, ¿se acuerda? Dios determinó enviar 10 plagas, Dios, 10, sobre Egipto, 10, para forzar al faraón a dejar ir a Israel. ¿No quería, hermanos? Bueno, el Señor les envía la plaga de sangre, de ranas, de piojos. Ay, enrásquese. ¿Te imaginas? Moscas, igual. Salpullidos por todos lados y bueno, cuánta cosa. Pestilencia, úlceras, granizo, langostas y la penúltima, las tinieblas. Una tiniebla tal que mandó, que dice la Escritura que podía palparse de tan espesa que una oscuridad total, mis hermanos. Eran pruebas tan difíciles. Y el faraón, ¿qué dijo? No van a salir. Bien terco el faraón. No se van. Entonces, ¿cómo? ¿El Señor crees que se cruzó de brazos? Dijo, no, te voy a mandar la última de las plagas. Y con esto vas a quedar entendido que yo soy el que está dando la orden. El faraón, endurecido en su corazón, una y otra vez, Dios envía y anuncia su última plaga definitiva, terrible y temible e ineludible. No había manera de escapar de esa plaga. ¿Cuál era? La muerte de todos los primogénitos. ¿Tú tienes primogénitos en casa? Ay, no, ni lo piensa. Ay, no, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Porque luego lo piensas en tu primogénito, ¿verdad? Y lo abrazas. Ay, no, amigo, que no te pase nada. Pues así estaban los egipcios también. De todo. Vamos a Éxodo capítulo 11, en el versículo 4. Espero que quieras a todos tus hijos, que ames a todos tus hijos, no solamente el primogénito, ¿verdad? Porque el primogénito, pues a lo mejor hasta le pusiste tu nombre, ¿verdad? Para que perdure tu nombre ahí. Pancho, y mi hijo también se llama Pancho. Los demás que se llamen como quieran, como salgan. Fíjese, Éxodo capítulo 1, verso 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono. O sea, no va a haber distinción, ni el faraón se va a escapar. Cuando Dios dice, mis hermanos, Él no tiene elitismo. Para Dios no hay influencias. Es desde el faraón, dice, aquel que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito ¿de qué? De bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Te imaginas esa gran orden y juicio de Dios determinado exactamente? Entonces Dios dijo: no habrá casa en Egipto sin lamento. Pero Dios no solo anunció juicio, mis hermanos, sino también proveyó un camino de redención en ese momento.
Ciertamente el juicio estaba dado. Todo primogénito iba a morir. Ahora, pero Dios había provisto un camino, una salvación. ¿Cuál era? La sangre de un cordero. Está grueso, ¿no? La sangre de un cordero. Ahora, esto era cuestión de vida o de muerte, de creer o no creer. ¿No quieren creer? No pinte nada. Si tú verdaderamente crees, obedece. Entonces, y entramos en ese pacto. Dios derramando ese juicio claro sobre Egipto, también dio ese plan de salvación, ese camino de redención, no para Egipto, sino para su pueblo, para sus hijos. Y fue entonces cuando Dios habló con Moisés y con Aarón y les entrega las instrucciones de la primera Pascua en Éxodo 12. Usted luego lo lee en casa, cómo era qué debería de tener como características el cordero. No era cualquier animalito y, ay Señor, hay mejores animales acá, mira, ¿por qué no agarramos un toro? Mira, una vaquita, ¿por qué no agarramos un burrito? No, había que tomar un cordero y con especificaciones. Mis hermanos, debemos de enamorarnos cada vez más de la palabra del Señor, porque siempre cuando el Señor nos habla, mis hermanos, Él nos muestra el plan de salvación en todo lo que leemos en las Escrituras, y eso fortalece nuestra fe, nuestra seguridad en Cristo. Ahora, ahí en Éxodo 12 usted lo va a leer después, dando las instrucciones de lo que debería de cumplir Israel para llevar ese día la Pascua, que es donde el pasaje, que es donde el ángel pasa de largo, en donde está marcada la sangre de ese cordero. ¿Qué es lo que debe de estar marcada y marcado en tu corazón para que el ángel, el enemigo o el juicio de Dios pase de largo sobre tu familia, pase de largo sobre tu corazón? ¿Sabes qué es? La sangre de Jesús, la sangre de ese cordero que fue inmolado en el Gólgota. Que hoy lo celebramos, el día de resurrección. Bueno, el viernes muere Jesús, pero viene a resucitar el domingo de resurrección. Bueno, mis hermanos, ¿qué estaba celebrando? ¿Recuerdan Lucas 22? ¿Qué estaba celebrando Jesús en el versículo 1? La fiesta de los panes sin levadura. Bueno, el pan sin levadura, mis queridos amigos y hermanos, representa, escuchen, la pureza, la ausencia de corrupción. El pan sin levadura. Jesús es el pan. La Santa Cena, eso es lo que representa. El cuerpo de Cristo representa, no es, escuchen, sino representa. Hay la iglesia tradicional, hoy en día celebra todos los días, según ellos, o según la creencia, la transubstanciación, que es donde todas las celebraciones, todos los domingos, todos los días que hay su celebración, la sangre se convierte literalmente, o más bien el vino se convierte en sangre, y que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Hermanos, eso no existe, no es conforme a las Escrituras. Es una representación. El pan sin levadura, ahora lo entendemos claramente, que representa la pureza, la ausencia de corrupción y esas hierbas amargas que deberían de estar ahí también en esa celebración. Por eso dijimos al principio que la primer Pascua que se celebra no es una fiesta, no es una tradición, no es una liturgia y ahora canta esto y mientras yo canto tú así. No, mis hermanos, era un tiempo de recogimiento. Era un tiempo en el cual la gente tenía que decidir o creerle a Dios o creer a sus propias convicciones. Por eso también esas hierbas amargas que iban acompañadas de ese pan sin levadura. Oigan, no es agradable comer un pan sin levadura, porque está duro, no es lo que nosotros comúnmente hoy comemos como un pastel o como un pan que debe de contener
la levadura porque lo infla bonito y toda la cosa, pero ya está alterado, ¿sí o no? Entonces se trataba de que comieran ese pan que se rompía y lo partían, ¿sí? Simbolizando la ausencia de corrupción, de contaminantes. Hermanos, Jesús fue el pan y es el pan sin contaminantes, ¿sí? Él es el pan de vida. Ahora, esas hierbas amargas recordaban o deberían de recordar la aflicción y la esclavitud de Israel en Egipto. Hoy día la gente, mis hermanos, en muchos lugares, los judaizantes, los judíos mesiánicos y bueno, muchas ramas del judaísmo celebran de una manera tradicional estos días. Comen ese pan sin levadura, hacen todos los rituales que el Éxodo menciona. Mis hermanos, nosotros como cristianos ya no tenemos que celebrar eso. ¿Por qué? Porque Cristo en su sacrificio lo celebró, lo cumplió, para que lo que hagamos ahora y de hoy en adelante lo vamos a hacer en memoria de Él. Amén. Ya no entramos a rituales, ya no entramos a tradiciones, ya no entramos a costumbres, sino ahora vamos a la palabra del Señor, que ella es la que nos guía, mis hermanos. Todo eso está cargado también de significados, ¿sí? Además, se debería de comer vestido. Era lo que el Señor Jesús Dios enseña ahí en Éxodo 12, que la gente debería de estar celebrando puestos de pie en su casa, con sus mochilas, con sus bastones y con sus zapatos, listos para irse. No había manera de quedarse, porque ese lugar no era su hogar. Ellos tendrían que salir en la liberación que Dios les estaba dando. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. No te plantes como si fueras a estar eterno en este mundo. No hagas ancla en este mundo, ¿me entiendes? Es lo que les estaba diciendo en la Pascua. Allí les digo, tomen sus mochilas, agarren sus cosas, fórmense aquí juntos y vamos a comer rápido, porque viene el día de la liberación. Hermanos, nuestro día de liberación final vendrá. Se manifestará ese día de liberación en nuestras vidas, ¿sí? Ya sea que muramos corporalmente y nos vamos con el Señor, o que nos toque cuando el Señor venga por segunda vez por su iglesia. Pero debemos estar listos, ¿sí o no? Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Pónganse listos porque hoy es el día de liberación. Y sabes, déjame decirte algo. Hoy es el día de liberación para ti. El pecado no tiene poder en la vida de los hijos de Dios, ¿sí? Si tú decides creerle al Señor, vivir bajo los compromisos de Dios, Dios va a obrar en tu vida. Pero creo que ya es tiempo, mis hermanos, de creerle a la palabra y de celebrar en memoria del Señor lo que Él hizo. Hoy es un buen momento. Todos los momentos ahora como cristianos son excelentes para vivir en esa reflexión. ¿Por qué vivo en pecado? ¿Por qué no perdono? ¿Por qué soy de esta manera? ¿Por qué me gusta vivir fuera de la voluntad de Dios cuando Dios me da lo mejor, mis hermanos? Ahora entiendo por qué Josué dice, bueno, yo voy a servir al Señor, ustedes decidan a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ustedes? Bueno, la Pascua, mis hermanos, simbolizaba ese compromiso que Israel hacía. Pónganse con todas sus cosas porque hoy parten. Estas tierras no son el hogar para ustedes. Tengo una tierra mejor. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, no es esta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es la esperanza, que cuando tú mueras, cuando cierres sus ojos aquí en la tierra, los vas a abrir. Y si tú creíste en Jesús como el Señor de tu vida y viviste de acuerdo a su palabra, vas a estar con Él eternamente. ¿Sí o no? Bueno, si no, la muerte eterna, la perdición eterna va a estar reservada para aquellos que rechazaron el sacrificio de ese cordero.
el significado de esa sangre puesta ahí en el dintel de sus puertas, de sus corazones y de sus casas también. Bueno, les dijo el Señor que deben de comer rápido todo el pan, ¿sí? Con vuestros calzados también, y lo van a comer apresuradamente. Esa era la Pascua. Esto no era una cena tranquila, mis hermanos, ni romántica, ni ay, espera, me prenden unas velitas porque pues vamos a... No, era algo diferente a lo que hoy comúnmente la gente piensa de la Pascua. Era una preparación para la liberación. Era una preparación para la libertad, porque vendría el juicio, pero también con él la salida del cautiverio. ¿Quién es la salida del cautiverio en los corazones? El Cordero. Allí estaba. Mientras el pueblo, mis hermanos, revivía esta historia año tras año, tras año, tras año, el verdadero cumplimiento de aquella sombra se acercaba paso a paso hacia su plenitud. Por eso, cuando dice que Jesús iba llegando a la fiesta de los panes sin levadura, qué casualidad. ¿Por qué no fue en otra ocasión? ¿Por qué no fue otro día? No. Todo lo que Jesús estaba haciendo, escuchen, estaba cayendo como anillo. No lo busquen en la Biblia porque ese versículo no está. Como anillo al dedo todo. Qué casualidad. Era la fiesta que el pueblo estaba celebrando en la ciudad, y Jesús llega ahí para celebrar. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, versículo 29. Miren lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día, ¿están conmigo? Juan 1, 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ¿qué? Fíjense esa palabra. He aquí, ¿qué? El Cordero. Estamos hablando de que desde Éxodo, en la historia bíblica, hablaba de un Cordero que era necesario degollar para que la sangre de ese Cordero diera el paso a la libertad. Y dice Juan que lo vio, que venía hacia él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, allí está. ¿Qué revelación tuvo Juan para poder entender que él era el Cordero? Ese Cordero que unos días después iba a ser sacrificado para que todos pudiéramos comer de su cuerpo y beber de su sangre. Espiritualmente estamos hablando. No somos caníbales, ¿de acuerdo? Espiritualmente su significado es así es. Esta afirmación, mis hermanos, es clave, porque Juan no lo llamó el Mesías, ni el rey, ni el profeta. En ese momento, ¿cómo lo llamó? El Cordero. Dígalo conmigo, ¿cómo lo llamó? El Cordero de Dios. De Dios. No cualquier Cordero, era el Cordero de Dios, el que quita, mis hermanos, el pecado, no de una nación, sino del mundo entero. En ese instante, la imagen del sacrificio pascual de Jesús comienza a proyectarse directamente en la figura de Jesús nuestro Señor. Esa conexión se vuelve aún más explícita durante la última semana de la vida de Jesús. Los evangelios nos dicen que Jesús llegó a Jerusalén en el día de la preparación de la Pascua. Ahí mismo estamos en Lucas capítulo 22. Vaya en el versículo 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario, ¿qué? Sacrificar el Cordero de la Pascua. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: prepararnos la Pascua para que la comemos.
Vayan y preparen la Pascua para la comunidad. Él iba a celebrar la Pascua. No evitó la Pascua al Señor Jesús. Al contrario, la eligió como el escenario preciso para revelar ese nuevo pacto. ¿Sí? En esa noche, en el aposento alto. Porque se acuerdan que ellos fueron y le dijeron, y Jesús les dijo: miren, van a encontrar un señor que va a ir pasando, díganle: hey, ¿dónde es? Vamos a celebrar la Pascua, la Santa Cena, dice el Señor. Allá arriba. Sin más ni más, de una manera milagrosa, alguien está diciendo: vengan, ya está preparada allá arriba, porque el Señor va a ir a comer la Pascua. Y eso sucede, mis hermanos. Cuando el Señor dice, así es como exactamente sucede. Mis hermanos, Jesús no solo reinterpreta la Pascua, Él la llenó en su verdadero significado. Lo que por generaciones había sido un pan sin levadura, ahora era el símbolo de su cuerpo sin pecado. Lo que había sido la copa, la celebración, ahora se convertía en un sacrificio de su sangre definitivo. Y lo más importante de todo, mis hermanos, esto es que Jesús fue crucificado precisamente durante la fiesta de la Pascua. No cayó mejor día, cumpliendo el Cordero de Dios cada momento, mis hermanos. No es que fue una casualidad, no, ya estaba determinado. Todo lo que Jesús estaba haciendo estaba determinado de una manera cronológica y proféticamente. Bueno, y mientras los sacerdotes sacrificaban corderos en el templo, porque era la fiesta, era degollar corderos y corderos de las familias, el verdadero cordero, mis hermanos, era clavado en una cruz fuera de la ciudad. Allí estaba el cordero sacrificado, su vida en la cruz del Calvario. Y acá la gente, en su tradición, en sus formas y en sus ritos. Primera de Corintios capítulo 5, Pablo lo declara con mucha claridad aquí. Primera de Corintios, en el capítulo 5, verso 7. Dice, Pablo ni siquiera conoció a Jesús en persona. No estuvo ahí, no fue uno de los 12. Pero Dios le revela a él las cosas que nos enseñan a través de las Escrituras. Dice entonces, porque nuestra Pascua, ¿que es quién? Estoy leyendo 1 Corintios 5, 7. ¿Serio? Sí, es que está leyendo la otra parte. Vamos a leer la parte A. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra ¿qué? Pascua, ¿qué es esto? ¿Qué celebración es esta? La gente podía haber dicho, ellos ya lo entendían. ¿Quién es nuestra Pascua entonces ahora? Es Cristo, Jesús. Ya fue sacrificada por nosotros. La conexión, mis hermanos, no es simbólica, es real. Todo lo que ocurrió en Éxodo 12 fue una sombra profética de lo que sucedería en el Gólgota, en el monte de las calaveras. Así como el cordero en Egipto debía ser sin mancha, Jesús igualmente fue sin pecado, cumpliendo el propósito claro de la santificación y de la redención y de la liberación y de la sanidad, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Pedro, rápidamente, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿qué? Sin mancha y sin contaminación. Ese es Cristo Jesús, mis hermanos. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa antigua alianza, mis queridos amigos, fue consumada en ese pacto, sellada con sangre incorruptible. Jesús, mis hermanos, podemos ver entonces que no anula la Pascua, la cumple, no la desecha, la revela. Con su muerte abrió un camino para que tú y yo podamos
entrar a la resurrección, a la vida eterna. La muerte ya no tiene poder sobre aquellos que están cubiertos con la sangre del Cordero. ¿Qué está viendo Jesús en tu vida? ¿Su sangre derramada? ¿Cubrió todos tus pecados? Después de esa celebración de la Pascua, Jesús establece la Santa Cena. Ahí está Jesús en esa celebración conmemorativa de la Pascua. Jesús establece ahora la Santa Cena como un memorial del cumplimiento de la Pascua, pasada, presente y futura. Y ahora, mis hermanos, en ese memorial de Jesús, el Cordero Pascual, vamos entonces y celebremos la Santa Cena. Hay una advertencia, mis queridos amigos y hermanos, una advertencia muy clara. Vaya conmigo a Primera de Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere, ¿están conmigo? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, quiere decir, mis hermanos, que aquel que no tiene cuidado de pensar en el propósito eterno de la Pascua, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los hermanos, aquel que no discierne el cuerpo, las necesidades, en donde puede ayudar, de ser de bendición, el estar juntos, mis hermanos, es parte de lo que debemos de aprender a discernir. La persona que está a un lado, el joven que está a un lado tuyo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, son parte del cuerpo de Cristo. No puedes tratarlos de una manera incorrecta. Por eso dice, aquel que no discierne el cuerpo de Cristo, ¿sí?, bebe y come indignamente, juicio para sí. Por eso, mis hermanos, que nuestro corazón deba de estar recto. Si no eres recto en tu corazón, si Jesús no es el Señor de tu vida, tú no puedes participar de esta cena, de este acto conmemorativo, en memoria del Señor. Tú no puedes hacerlo, porque dice, juicio come para sí. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, muchos se han muerto también. Lo que está Pablo diciendo es una advertencia para que lo que vamos a hacer ahora, como la Santa Cena, en memoria del Señor y de la Pascua y de su resurrección, debemos de analizar cómo está nuestro corazón, cómo es nuestra vida. Si tú estás en pecado, no puedes participar de ello, mis hermanos. Este acto que Jesús celebra y que nos invita a que cada vez que lo hagamos en memoria de Él, tendrá que ser con un corazón dispuesto, con un corazón humillado. Puedes hoy decidir, ¿sí?, servir al Señor, entregar tu vida al Señor, pedirle perdón por todos tus actos incorrectos que son llamados pecados, y poder participar entonces. Quiero invitarles que cierren sus ojos. Si tú estás peleado con tu hermano, si tú estás en enemistad con alguien, y no solamente entre cristianos, pero tú como cristiano, como cristiana, hay enemistad con alguien, ¿qué tipo de cristiano eres entonces? ¿Qué tipo de cristiana eres? Bueno, Señor, trae revelación en el corazón. Señor, aquí estamos en la disposición de
organizar en esa convicción nuestro corazón. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos lleves a verdaderamente entender lo que vamos a hacer como la Santa Cena, Señor. Porque el que come el pan y bebiere la copa indignamente, que no lo entiende, que no lo hace con un corazón humillado, puede ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébate a ti mismo y come del pan y bebe de la copa, pero también que sea con un corazón arrepentido. Señor, yo lo voy a hacer. Estoy hablando de las jóvenes, señoritas, desde el menor hasta el mayor en este lugar, que le puedas decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname por fallar. Perdóname, Señor. Ahora entiendo lo que tu palabra nos enseña desde muchos años atrás en las Escrituras de la Pascua, de cómo libraste a tu pueblo, Señor, y cómo ahora a través del Cristo, el Cordero inmolado, nos has librado. Perdona, Señor, perdónanos, Señor, si hemos fallado, pero recibimos, Señor, tu perdón en esta tarde, porque nos arrepentimos de todo corazón, Dios. Perdónanos, Señor, y queremos ponernos a cuentas contigo. No queremos beber juicio. No queremos beber juicio, Señor, ni participar de algo hermoso y bueno que nos va a traer juicio también. Si tu palabra dice claro que algunos están enfermos, se debilitan por esto, y muchos han muerto también, y no queremos juicio, Señor. Nos arrepentimos y vamos a comerlo, Señor, en tu nombre. Ahí está la advertencia. Abra sus ojos y le van a pasar la copa. Tómela, si Él lo ha decidido así. Discernir el cuerpo de Cristo, mis hermanos, en el contexto bíblico significa reconocer la presencia e la importancia de la iglesia como el cuerpo de Cristo que somos. Y sabe, cuando lo hacemos en memoria del Señor, el Señor hace milagros. ¿Cuántos lo creen? El Señor resucitó, mis hermanos, para mostrar su poder sobre la muerte. Reflexionen, sabiendo que aunque es un acto, lo vamos a hacer en memoria del Señor, pero también tiene su repercusión, tiene su significado espiritual, porque el Cordero de Dios dio su vida por nosotros. El Cordero de Dios, Jesucristo es el Señor. Yo le voy a invitar ahora, creo que ya hemos terminado, nos faltan algunos. Póngase de pie, por favor. Se puede poner de pie si ya tiene el jugo de la uva. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11. Tenga en su mano entonces listo el jugo de la uva. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Aunque Lucas lo dice y los evangelios lo dicen, Corintios lo dice de una manera que hoy lo vamos a mostrar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y dice: haced en memoria de mí. Tomen el pedazo de pan y comamos. Señor, lo hacemos en memoria. Cuando partieron tu cuerpo en 1000 pedazos por dar tu vida por nosotros, te damos gracias, porque sabemos que lo hiciste. Martirizaron tu cuerpo, hirieron tu cuerpo, Señor, para sanarnos, para librarnos del pecado, y lo hacemos en memoria de ti, Señor Jesús. Gracias. Asimismo,
Dice la Escritura que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Dale gracias al Señor. Dale gracias porque ese nuevo pacto, ese pacto entre Dios y tú, por medio de Cristo, trae sanidad, trae restauración en las familias, en los matrimonios, en los hijos. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que tú haces, todo lo que has hecho y todo lo que harás. Queremos darte gracias, Jesús, porque diste tu sangre en la cruz, derramaste tu sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados, pecados que nosotros no podíamos pagar y no podremos pagar jamás, pero lo hiciste por nosotros, derramando toda tu sangre como un símbolo de sanidad, y que todos aquellos que necesitan la sanidad en sus cuerpos, Señor, para ti no hay nada imposible, en el nombre de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dile una vez más. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Levanta tus manos y cantemos Cordero de Dios. Cordero de Dios, haz lo suyo vino y no te recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Vamos, dile Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Los hombres cantemos Cordero de Dios. Todos los hombres. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Todas las mujeres díganlo una vez más. Vamos, díselo. Ahora todos cantemos Cordero de Dios. Cordero de Dios, haz lo suyo vino y no te recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio de ser hijo de Dios. Vamos, dile Cordero de Dios. Por tu muerte en la cruz me rescataste, oh sí, tomaste mi
Cordero de Dios, pero de Dios, a lo suyo vino, le recibieron, mas a los que en su nombre creyeron, le dio potestad de ser hijo de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Gracias, Jesús. Levanta tus manos en alto y dile: Señor, gracias. Por justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de Cristo Jesús, el Cordero inmolado, aquel que resucitó al tercer día, aquel que la cueva, la tumba no lo pudo retener. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya, Cordero de Dios, tú eres el Cordero de Dios. Aleluya. Cordero de Dios, aleluya. Vamos, alaba a Jesucristo. Exáltale, exáltale. Cordero de Dios, restauras nuestras familias, restauras nuestros matrimonios, restauras a los hijos. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, Señor, gracias. Porque resucitaste, Señor. Tú eres Dios de vida, Jesucristo. Tú eres el Señor. Aleluya. Aleluya. Cantemos aleluya muy de mañana. Aleluya. ¿Listos? Todo el mundo a cantar. Aleluya. Una vez más, aleluya. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Muy de mañana salieron, el cuerpo de Cristo quería como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios. ¿Quién era Él? Pero Él era el Hijo de Dios. Y la iglesia dice: aleluya, aleluya,
muy de mañana. Muy de mañana salieron, El cuerpo de Cristo quería como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios. oh, nada más. Pero Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué más dice la Biblia? La tumba no estaba más en su lugar, La tumba vacía fueron a encontrar, y una gran voz se dejó escuchar. ¿qué dijo? ¿Por qué buscáis en los muertos al que vivo está? Oh, vamos. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz: Él resucitó. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz: Él resucitó. Dilo otra vez. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz: Él resucitó. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz. Dilo. Él resucitó. Aleluya. 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 Una vez más. Aleluya. 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 Jesús resucitó de entre los muertos. Te damos gloria y poder, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Vamos a cantar: porque de tal manera nos amó Dios. ¿Listos? Y vamos a terminar con gozo, con alegría. Ok, ¿listos? Vamos. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Dile una vez más: porque de tal
porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz: Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Dile, Él quiso morir, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas. Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos declaran que Jesús es el Hijo de Dios? El Cordero inmolado. Aleluya. Vamos, porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz: Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al cortarte el Cordero murió. Él quiso morir, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona, Él quiso morir, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas. Jesús, dile, Jesús es el Hijo de Dios. Vamos, que se oiga Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Vamos, dile una vez más. Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vida nueva, abundante vida nueva en nuestros corazones. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Aleluya. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.